Empezar con vistas. Me pareció fundamental explicarles el triedro fundamental. Bueno, vamos a empezar. Ustedes en proyecciones vieron que había un plano vertical y un plano horizontal, ¿verdad? A esto se le va a sumar un plano perfil y eso, básicamente esos tres planos me van a armar el triedro. Acá en este ejemplo yo tengo una pieza, ¿no? Y como pueden ver, voy a proyectar mi pieza en todos estos planos. Ahora, en todos estos planos, ¿sí? Como pueden ver acá, esta sería la proyección desde un observador que está viendo desde arriba para abajo. Esta proyección sería desde un observador que está acá al frente y está viendo para allá. Y esta proyección sería desde un observador que está desde el lado izquierdo y ve la pieza como si estuviera para allá, ¿sí? Esas serían más o menos las proyecciones que se hacen en el triedro. Ahora, ¿por qué le agregué todo esto? Acá, como pueden ver, ya tengo todo un cubo. Entonces, tengo el plano vertical posterior como anterior, ¿sí? Lo llamamos esto como plano de adelante. Plano posterior me parece que se entiende. Este vendría a ser el plano perfil izquierdo, plano perfil derecho, plano horizontal superior, ¿sí? Que vendría a ser todo este cuadrado, y el plano horizontal inferior. Entonces, si yo tengo la pieza ahí, fíjense que las proyecciones que voy a hacer vendrían a ser todas contrarias. A la vista superior, yo la voy a proyectar sobre el plano horizontal inferior, ¿sí? Y si en caso de que yo esté viendo desde abajo, yo lo voy a proyectar sobre el plano horizontal superior. Lo mismo pasa con los lados. Si yo estoy del lado izquierdo, o sea, si tengo un observador mirando en esta dirección, yo voy a proyectar sobre el plano perfil derecho. Si yo tengo un observador que está a la derecha, voy a proyectar sobre el plano perfil izquierdo. En este caso vendría a ser, si yo estoy delante de la pieza, vendría a proyectar sobre el plano vertical posterior. Vendría a ser como está esto, ¿sí? Y si yo tengo una persona, un observador parado atrás de la pieza, voy a proyectar sobre el plano vertical anterior, que vendría a ser el plano de adelante. Voy a pasar a explicar ahora cómo se iría desdoblando este triedro. Voy a tener una pieza y como pueden ver lo que haría sería cortar, vamos a volver a la lámina anterior, cortar este triedro acá, ¿sí? Por ejemplo, traigo una tijera, lo corto ahí, corto acá, acá, acá y acá. Y así se me va a ir desdoblando, como puedo ver en esta imagen, para terminar quedándome así. ¿Qué es lo importante de acá? Vistas fundamentales van a ser la vista frontal, o sea, la vista de un observador que está parado al frente y proyecta sobre el plano vertical posterior. La otra vista fundamental va a ser la vista B, que va a ser la vista superior, la vista de un observador que está mirando la pieza desde arriba y proyecta sobre el plano horizontal inferior. Y la vista C, que va a ser la de un observador que está parado del lado izquierdo y proyecta sobre el plano perfil derecho. Ahora, las vistas principales van a ser el resto, D, E y F, que vendría a ser la vista lateral derecha, ¿está bien? Que va a ser un observador que está parado del lado derecho de la pieza y proyecta sobre el lado izquierdo
¿sí? Sobre el plano perfil izquierdo, la vista posterior, que vendría a ser F, que va a ser la de un observador que está parado atrás de la pieza y proyecta sobre el plano horizontal anterior, que va a ser el que va a estar acá adelante. Y me queda la E, que va a ser la vista inferior, ¿sí? De un observador que está parado abajo de la pieza mirando para arriba y va a proyectar la imagen que tiene de la pieza sobre el plano horizontal superior. Recapitulando entonces, tenemos una vista frontal que si no nos la da el profe, nosotros la elegimos convenientemente. Una vista lateral izquierda, la cual la vamos a dibujar a la derecha. Una vista lateral derecha, que la vamos a dibujar a la izquierda. Una vista superior, que la vamos a dibujar abajo. Una vista inferior, que la vamos a dibujar arriba. Y una vista posterior, que la vamos a dibujar al lado de la lateral izquierda. Todo esto sabiendo que si bien la proyecto a la derecha, va a ser la vista de un observador desde la izquierda. Si bien la proyecto a la izquierda, va a ser la vista de un observador que está ubicado en el lado derecho. Si bien la proyecto abajo, va a ser la vista de un observador que está ubicado, que está mirando la pieza desde arriba. Y si bien la proyecto arriba, va a ser un observador que está mirando la pieza desde abajo. Y con esto lo mismo, si bien va a ser entonces voy a empezar a relacionar vistas con cotas. Para esto necesito un concepto que ya lo vimos anteriormente en matemática, que va a ser la de los ejes, el concepto del eje X, Y Z. Si bien esto no significa que sea lo mismo, ¿sí? En representación gráfica, yo lo voy a usar porque así se me hace un poco más fácil de explicar, para que entiendan mejor. Entonces, voy a tener la vista frontal. Ustedes tienen que imaginar la pieza justo acá al medio, ¿sí? Tendrán que imaginar la pieza de esta forma, acá al medio de estos tres ejes. Entonces, si yo tengo la vista anterior, ¿qué ejes voy a usar para la dimensión? Y si la pieza está acá, se me va a proyectar entre los ejes Z y X. Entonces, acá iría Z y X. Vendrían a ser A y B. Esto acá se los voy a cambiar. Se me hace que así va a ser más fácil, además va en concordancia con el dibujo. Entonces, seguimos. En caso de que tenga la vista superior, ¿qué ejes se verían involucrados? Y si yo proyecto sobre este plano, se me va a ver involucrado el eje A y el eje C. ¿No? Entonces, eje A y eje C. Y esas van a ser las cotas que tengo que usar, las cotas que estén en los ejes A y el eje C. Para la vista lateral izquierda, yo voy a tener proyectada la imagen sobre este plano que va a estar acá. Por lo tanto, los ejes involucrados van a ser B y C. Entonces, como pueden ver acá, el eje B y el eje C. Lo mismo para la lateral derecha, yo voy a proyectar un plano que va a ser paralelo a este, que va a estar de este lado. Por lo tanto, voy a usar los mismos ejes, pero para el otro lado, B y C. Lo mismo para la vista inferior, yo voy a haber proyectado sobre un plano paralelo a la base. Por lo tanto, los ejes que voy a usar van a ser A y C, y para la vista posterior voy a haber proyectado en un plano que va a ser paralelo al eje B, a los ejes que va a ser paralelo al plano que me forman los ejes B y A, que va a estar acá adelante. Por lo tanto, voy a usar las mismas cotas que me van a proporcionar este eje. Bueno, ahora quiero que nos concentremos específicamente en esta pieza. ¿Qué pasaría si yo tengo que definir, por ejemplo, este lado
que no es perpendicular ni siquiera en el triedro ni al plano perfil, que no es paralelo, disculpen, que no es paralelo ni siquiera al plano perfil, al plano horizontal o al plano vertical. Para esto, sí, vamos a ver un nuevo concepto que surge como vista auxiliar. La vista auxiliar va a ser para cuando nos falta información sobre la verdadera longitud de las aristas o la forma y tamaño de las superficies que no son paralelas a los planos principales. Es decir, en el triedro, ¿cómo vamos a ver esto? Tenemos el plano vertical, el plano perfil y el plano horizontal. Nos va a surgir un nuevo plano auxiliar que va a ser paralelo a esa superficie que nosotros no podemos definir. ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta pieza, como pueden ver, tiene cierta inclinación. Necesitamos de un plano auxiliar para definir correctamente estas piezas. No hay forma de ubicar la pieza para que nos deje acotar esta parte. Entonces, ahí surge este plano auxiliar. De este mismo plano auxiliar, así como de todos los otros planos, va a surgir una vista, la cual la vamos a llamar vista auxiliar. ¿Cómo vamos a nombrar una vista auxiliar? Primero tenemos que hacer una flecha en la pieza un poco alejada, acá estaría muy junta, tiene que estar un poco más alejada. Vamos a hacer una flecha apuntando hacia esa superficie que nosotros queremos mostrar en la vista auxiliar y le vamos a dar una letra, cualquier letra mayúscula. Por ejemplo, acá vendría a ser A. La flecha tiene que ser normalizada, la letra tiene que estar normalizada también. Y después, una vez que terminemos de dibujar la vista, la vamos a nombrar como vista A. Esa aclaración tenemos que hacer abajo de la vista auxiliar para que se pueda reconocer que esta vendría a ser la vista de esta superficie. Entonces, para ver más específicamente el tema de vistas, lo que voy a hacer es dibujar esta pieza que, como pueden ver, tiene tanto las vistas, tenemos que aplicar acá vistas fundamentales y una vista auxiliar porque tenemos este plano y que no es paralelo ni al plano vertical, ni al plano horizontal, ni al plano perfil. Entonces, vamos a dibujar lo siguiente. Yo acá ya tengo las vistas dibujadas, ¿sí? Vamos a empezar. Primero voy a tomar mi vista frontal. ¿Cuál va a ser mi vista frontal? Esta, en esta dirección, o sea, el observador se para en esta dirección, mira para allá la pieza. Entonces, ¿qué voy a ver desde mi vista frontal? ¿Qué va a ver el observador? Va a ver esta parte y esta R, pero la va a ver un poco más chica, ¿verdad? Un poco más aplastada, vendría a ser. Entonces, en base a eso, empiezo a dibujar mi vista frontal. Lo voy a remarcar un poco. Y esto, bueno, ahí. Ahí. Y ahí. Entonces, mi vista frontal tiene todo lo que dije. Se va a ver esta parte como una L, que vendría a ser esto, y se va a ver esta R un poco más aplastada, ¿verdad? Que vendría a ser esta R. Ahora, en base a eso, yo lo que voy a hacer es extender líneas tanto horizontales como verticales de todas las aristas visibles que yo tenga en la pieza. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que les había dicho respecto a las cotas en el PowerPoint.
y cómo se van a tomar respecto de cada vista. Por una cuestión de facilidad y que estos temas ya los vimos en matemática y los ubicamos mejor así en el plano, yo lo que voy a hacer es llamar al eje horizontal X, al eje vertical Y, al eje vertical, perdón, Z, y al eje perfil, al plano perfil Y. Como les digo, esto es únicamente una cuestión de facilidad. Yo las voy a nombrar así porque ya las vi así en matemática y se me hace que les va a parecer un poco más útil verlo de la misma forma. No quiere decir que signifique lo mismo. Entonces, yo en la vista frontal, qué ejes, digámoslo así, qué planos iba a tener involucrados? Y voy a tener el plano al que yo había nombrado como X, ¿sí? Porque es lo que me va a dar esta dimensión de la pieza. Y al plano que yo lo llamé Z. ¿Por qué? Porque me va a dar esta dimensión de la pieza. Entonces yo tengo que tener en cuenta el plano X y el plano Z, ¿verdad? Que es el que me va a dar la altura. Entonces en base a eso también, como pueden ver acá, yo dibujé en base al plano X y en base al plano Z para ubicarme en qué medidas tengo que usar. Vuelvo, una vez que tenga la vista frontal, lo que hago es extender desde los contornos visibles líneas que las voy a llamar líneas auxiliares porque me van a servir de ayuda para encontrar las otras vistas. Entonces, de todos los contornos visibles, de todas las aristas visibles, yo voy a sacar líneas horizontales, ¿sí? Así por ejemplo, y líneas verticales. Vendrían a ser estas tres que están acá. Repito, acá estoy dibujando las vistas fundamentales. Entonces, las alargo lo más que pueda, igual después no importa, lo tengo que borrar. Y ahora sí, vamos a trabajar con la vista lateral izquierda. La vista lateral izquierda era un observador que se paraba en el lado izquierdo y proyectaba sobre el plano perfil derecho, ¿sí? Entonces, esta sería la vista lateral izquierda, la tendría que ver desde acá. ¿Qué se me va a ver desde esta vista? Y se me va a ver esta formita, ¿no? Que sería como un auto, lo puedo ver yo. Un auto sin ruedas, por ejemplo. Entonces, vengo acá y en base a las líneas que ya tenía trazadas, voy a trazar, por ejemplo, la altura va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los planos que voy a tener involucrados, por ejemplo en este, ¿sí? Van a ser lo que yo llamé como eje Z y a lo que llamé eje Y. Plano Y. Disculpe. Entonces, acá se me va a ver involucrada el plano Z y el plano Y. Por lo tanto, Z, o sea, la altura que va a tener la pieza va a ser la misma. Con eso trazo esta línea, ¿sí? Ahora tengo que ver el eje Y. El eje Y me va a dar, el plano Y, disculpen, me va a dar esta dimensión. Entonces, con esa dimensión, trazo ahí. Y después veo que tengo, bueno, acá me tiene que quedar como un autito. Vendría a ser esta parte, sigo trazando. ¿A qué altura me va a quedar? Y a la misma altura que está esto, ¿verdad? Porque esto representaría a esta parte de la pieza. Esta vendría a ser la parte de la L que yo había visto desde la vista frontal. Entonces, alineada con esa línea que saqué de ahí, con esa línea auxiliar, ¿sí? Voy a trazar esta línea. Y bueno, y esta parte del cuadradito ya también me la da el mismo eje Y. De acá no puedo trasladar nada, pero sé que va a estar ahí la representación sobre el plano Y de la dimensión que yo veo acá en el plano X.
Una vez que termino de trazar eso, trazo esta parte de acá arriba, porque esta diagonal no sé cuánto vale. Entonces trazo esta parte de acá arriba según la dimensión que me dé acá el mismo eje, el mismo plano ahí. Y una vez que le tengo trazada, uno los puntos que me quedaron. Ahora vamos con la vista superior. Tengo esta vista superior. Va a ser un observador mirando desde arriba que proyecta sobre el plano inferior. Entonces, con las mismas líneas verticales que yo utilicé acá, voy a plantear la vista superior. ¿Qué planos voy a tener involucrados acá? Y voy a tener involucrado el plano Z, ya no estaría en juego, digamos. Voy a tener involucrado el plano X y el plano Y. Como puedo ver acá, el plano X y el plano Y. Entonces, las medidas del plano X de la vista frontal que usé van a ser las mismas. Con eso trazo la primera línea que vendría a estar representado por esto. Desde la vista superior, ¿qué es lo que se vería? Y se vería este cuadrado, este rectangulito chiquitito, y también se me va a ver la R, ¿no? Vamos a hacerlo así. También se me va a ver la R, también un poco más aplastada como en el caso de la vista frontal. ¿Por qué? Porque ningún plano es paralelo a esta parte, a esta R del otro lado, esta R dada vuelta que tengo. Entonces, con eso voy a empezar a trazar de vuelta. En base al eje yo sé que la dimensión de esta pieza va a ser igual a la que usé acá. Entonces lo que hago es trazar esas dimensiones, porque yo sé que de arriba voy a ver todo, o sea, voy a ver toda esta altura, toda esta dimensión, pero ahora verticalmente. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo de arriba. Entonces, termino de trazar ese cuadrado. ¿Sí? Primero trazo el cuadrado completo. Y una vez que termine de trazar el cuadro completo, bueno, ahí sí ya me puedo enfocar en estas cosas más chicas, que serían, por ejemplo, este rectángulo. Porque si trazo este rectángulo ya me quedaría la R, ¿verdad? Entonces, utilizo las dimensiones que utilicé en el eje Y. Ok. Para trazar este cuadrado, este lado va a ser igual que este lado. Eso significa que si yo en la vista frontal utilizo este lado vendría a ser el mismo de acá. Entonces, trazo ambos lados. La distancia me la da la misma pieza. ¿Sí? Esta dimensión me la va a dar cuando yo mido sobre el eje X. Ahí está. Entonces, ahora me estaría faltando esta línea que yo ya tracé acá, que venía a estar representada por este cuadrado grande. ¿Cómo sé cuál va a ser la medida? Porque sobre el mismo eje Y me va a dar la dimensión. Además, yo sé que en la vista lateral utilicé la misma dimensión. ¿Por qué? Porque este lado va a ser igual que este lado. Entonces, al utilizar la misma dimensión, yo sé que este lado vendría a ser, este lado va a ser igual a una línea representada acá, ¿verdad? Entonces mido ahí y después con la escuadra la puedo apoyar sobre una base y ahí directamente trazo para no tener que estar midiendo lo mismo de acá. Si no, mido acá y trazo la línea que une esos dos puntos. Una vez que tenga eso, ya queda definida la pieza. Pero hay una parte de la pieza que yo no voy a poder definir totalmente porque no me aparece completa en ninguna de las vistas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí voy a usar lo de la vista auxiliar. ¿Cuál sería la vista auxiliar? Sería un observador que se va a parar en esta dirección
¿sí? Paralelo al plano que yo no puedo, que yo no conozco las dimensiones. Vendrían a ser. Entonces, acá no me tengo que olvidar los contornos ocultos. Bueno, yo los salteé. Esto va a ser un contorno oculto que se va a ver únicamente desde donde, desde la vista lateral izquierda. Entonces dibujo el contorno oculto ahí. Entonces me paro con un observador acá, paralelo al plano, ¿sí? Y vendría a ser, bueno, no puedo dibujar entonces, pero vendría a ser un observador que está acá. Y está paralelo al plano, a este plano donde tenemos la R dada vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la misma forma, como está paralelo, ahí empieza el juego con las escuadras. Ubico la escuadra ahí para tomar esto como base, ¿verdad? O directamente apoyo la regla ahí, así mejor, apoyo la regla ahí como base. Yo, como ya dije, no tengo otras escuadras, así que tengo que trabajar con una sola. Apoyo ahí, y lo que voy a hacer es ir extendiendo. La dimensión de esta R, ¿de dónde va? Desde este punto, que vendría a ser igual que este punto donde voy a terminar el contorno oculto, y entonces sería desde este punto hasta arriba de la línea del cuadrado. ¿Cuáles serían? Este punto, este punto vendría a ser de esta línea, ¿verdad? Y este punto vendría a ser este contorno oculto. ¿Por qué lo estoy sacando desde la vista lateral? Porque desde la vista lateral es desde la única que se me vería, verían las correctas, que tendría las correctas dimensiones de esta R. Por eso justamente lo saco desde la vista lateral. Si la tuviera en la vista frontal, sería lo mismo, lo tendría que sacar de la vista frontal. Lo mismo que si lo tuviera en la vista superior, lo tendría que sacar desde la vista superior. Entonces, la vista auxiliar la voy a sacar desde donde me pueda ver, entre comillas, donde se puedan ver las correctas dimensiones de la pieza. Otra cosa que me olvidé aclarar sería que ¿por qué directamente no acoto esta distancia ahí? O sea, ¿por qué no acoto esta acá y después el total y con eso ya me quedaría definida? No se puede acotar sobre contornos que yo no vea. Entonces, me falta la vista auxiliar. Lo que voy a hacer es apoyar como base, ¿sí?, una escuadra o la regla, y voy a ir moviendo la escuadra en este sentido para trazar todas las otras aristas. Entonces, desde este punto tengo que trazar una línea auxiliar. Desde este punto tengo que trazar otra línea auxiliar. Bueno, desde este punto también. Acuérdense que eran de todos los contornos visibles o de todos los puntos que yo tenga en la pieza que van a ser visibles. Entonces tengo esos 4 puntos que van a ser como puntos de quiebre. Ahora ubico la escuadra en esta dirección y apoyo una base. ¿Por qué? Porque voy a tener que ir moviendo la escuadra para trazar la vista auxiliar. Esta es una forma más fácil de que estar trazando de otra forma, digamos, para que me quede lo más equilibrado posible y lo más derecho posible. Entonces apoyo la escuadra ahí, en este nivel, y voy moviendo la escuadra. La dimensión total de esa R va a ser este total, ¿verdad? Después, ¿cuánto es sobre el eje X? Eso ya lo tengo que ver acá sobre el eje X. Mido cuánto hay del eje sobre el plano X. Tengo 50. Entonces lo que voy a hacer es medir. Bueno, yo lo voy a tomar como 40 porque si lo trazo acá se me va de la hoja, una hoja chica. Entonces mido la dimensión correspondiente de la pieza, y lo que voy a hacer es lo mismo, ir moviendo la escuadra para poder trazar todas
todas las líneas lo más paralela posible. Ahí está. Ahí, bueno, esto va a quedar un poquito más grande. Así. Y ahora, ¿qué me determina esta R? En cierta forma me la va a determinar esta línea. Esta línea que está acá es la misma que esta línea que está acá, ¿verdad? Entonces, yo la línea auxiliar que voy a usar va a ser la de donde se me hace este quiebre. Que vendría a ser la que está más atrás, en la vista lateral izquierda. Háblense, esta. Entonces voy a usar esta línea auxiliar para terminar de trazar mi R. ¿Cuánto tengo acá? Eso me lo va a dar el mismo eje X, de la misma forma que obtuve esta medida, voy a obtener esta. Esto tiene 25, lo vamos a achicar a 20 porque yo tuve que achicar el... cuadradito. 25, 20, por ejemplo. Entonces, bueno, acá hago lo mismo, apoyo la escuadra y la nivelo, digamos, ahí. Vengo acá y trazo hasta la segunda línea, o bueno, la línea auxiliar que me va a salir de este punto, porque este sería el punto de quiebre de la R. ¿Verdad? El otro no me le afecta nada porque es la misma que esta. Entonces, yo voy a tener ese punto ahí. Y ahí termino ya de trazar mi R. No es necesario que haga toda la vista únicamente del plano. O sea, por ejemplo, si el observador está acá, va a ver también, en cierta forma, esta R como una R normal. Y va a ver esta parte como una pirámide, por ejemplo. Entonces, lo único que tengo que dibujar va a ser lo que está paralelo al plano sobre mi pieza, que vendría a ser únicamente la R. Termino de dibujar la R, ahora la remarco bien. ¿Sí? Ahí. Como pueden ver, ahí me va a quedar la R en dimensión real y con los... Y acá ya puedo acotar las dimensiones. Las dimensiones reales de la pieza. Entonces lo voy a repetir una vez más a esto de los planos para que no confunda. Si bien yo tomo los planos horizontal, vertical y perfil como planos X y Z para no confundirme, eso no quiere decir que sea lo mismo. Por ejemplo, lo que yo voy a llegar a interpretar que puede ser el mismo sentido que se le da a los ejes en matemática. Yo únicamente estoy nombrando de esta forma porque al ya ver cierto contenido con estos ejes se me hace un poco más fácil imaginarme la forma de la pieza, pero no quiere decir que signifique lo mismo. Entonces, para terminar de aclarar esto de la vista auxiliar, básicamente lo que hago yo es crear un plano auxiliar. El plano va a estar paralelo a la forma de la pieza que quiero representar. En este caso sería esta. Va a estar en la parte de atrás, paralelo. Cosa de que si yo tengo un observador que está que está ubicado acá, mirando en esta dirección, ¿sí? Lo que va a hacer va a proyectar la imagen sobre este plano que va a estar atrás de la figura que quiero representar. Entonces, el observador proyecta sobre ese plano y básicamente lo que haría el plano sería caer y después trasladarse para arriba para poder mostrar
de mejor forma para poder mostrar de una mejor manera la forma de la pieza, como se puede ver representada acá. Una vez que yo dibujo todo esto, ya puedo acotar tranquilamente esto, el total y las respectivas cotas que necesito para definir esta parte de la pieza. Bueno, ahora quiero resaltar otra cosa que yo había dicho también en la parte de las vistas. Sí, para eso hice un croquis de la pieza. Voy a remarcar para que se note un poco mejor. Bueno, ahora es así. Esto sería derecho. Entonces, ¿en qué caso, por ejemplo, yo necesitaría usar vistas que no sean las fundamentales? En el caso de que yo tuviera, por ejemplo, ¿sí? Algún, vamos a hacer acá las líneas ocultas, algún agujero que no sea pasante, pero que se vea desde una de las vistas, ¿sí? Que no sean las fundamentales. Por ejemplo, yo tengo como fundamental la frontal, la lateral izquierda y la superior. En caso de que yo tuviera un agujero acá, vamos a hacer un cuadrado, por ejemplo, que pasara la pieza, pero no la pasara totalmente, por ejemplo ahí. Sería necesario que yo dibuje la vista posterior, o sea, de un observador que está parado acá, para poder determinar esta parte. Para poder determinar, digamos, la dimensión de esto. Entonces, una vez que yo dibuje la vista posterior, ya podría acotar tranquilamente esto y el largo de ese agujero. ¿Sí? Por ejemplo, otro caso sería que haya una circunferencia medianamente pasante acá. Vamos a dibujarla como contorno oculto en la parte de abajo. En caso de que esta circunferencia, por ejemplo, fuera ahí, yo necesitaría de la vista inferior para poder definir el diámetro de esa circunferencia. Como así también otras cosas como los cortes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo tenga algo parecido a esto que no se pueda definir en las vistas fundamentales, es necesario que haga las vistas principales.